Hola a todos, bienvenidos a Extraordinarias, el podcast de mujeres reales con historias extraordinarias. Bienvenida, Kate, a Extraordinaria. Gracias, Moni. Buenos días. Nos encanta que tú seas el primer capítulo de la segunda temporada. Digamos que por todo lo que me explicaste, por todo lo que me enseñabas en cifras, por la forma como me enseñaste a ver el rol de las mujeres y de la forma como la sociedad nos asumía. Entonces yo sin darme cuenta, todo lo que me contabas y me mostrabas iba haciendo como una transformación en mi forma de ver el rol de la mujer. Entonces yo creo que tú sin pretenderlo vas por la vida haciéndonos feministas a todos. O sea, no es tu intención, pero a mí, tu esposo, tus hijos y yo no tuvimos salvación. Entonces, yo por eso quería o quise invitarte, porque digamos que toda esa instrucción es lo que me ha dado fortaleza cada vez que hay un momento oscuro en mi vida. Entonces, no solo estás tú, sino estás como todo eso que me enseñaste de la forma de ver mi rol, como, hey, esto no me puede quedar grande, y hacer un análisis de cada situación que me sucede en torno a lo que la sociedad esperaría de mí como mujer. Entonces, digamos que este es una especie de homenaje a cómo moldeaste tú ese aspecto de mi vida. Y no solamente para ti, sino para todas las mujeres que van sin pretenderlo en un país donde muere una mujer cada 30 horas. Y obviamente los casos o como las investigaciones que se hacen frente a los casos de violencia de género son tan pocos, entonces como lograr que hayan personas como tú determinadas a apoyar todo lo que tiene que ver con los temas de violencia de género, eso es súper inspirador. Entonces por eso yo creo que tenías que estar aquí, porque este es un espacio para que tú cuentes eso. Gracias, Moni. Bueno, realmente sin intención, lo que se ha logrado va más, digamos, aliado al feminismo y a muchas luchas que hace muchísimos años se dieron y que hoy nos permiten estar hablando aquí nosotras tranquilamente de lo que queramos hablar y poder elegir. Digamos, no me considero feminista, pero sí como abogada penalista agradezco a las luchas del feminismo muchas metas, muchos logros, muchos espacios, escenarios en los cuales las mujeres en la vida pública o en la vida privada no habíamos alcanzado sin esas luchas, sin ese esfuerzo, sin esas pérdidas que también hay que reconocerlas, pero realmente de pronto el objetivo más allá del rótulo de ser o no feminista es la deconstrucción. Sí. Y es la deconstrucción tanto de hombres y mujeres, porque también el tema del machismo y del orden patriarcal o de la estructura patriarcal también le hace daño a los varones. Así es. Esa carga y ese esfuerzo que ellos tienen que, para ser hombres, tienen que cumplir un rol que no quieren cumplir. Lo que esperaría la sociedad que ellos hagan. ¿Por qué decides ser penalista? Y además con enfoque de género. O sea, a mí, de veras que eso me causa admiración, porque no estudiaste una cosa más light, más chévere, menos compleja. Entonces siempre me ha llamado la atención saber por qué elegiste ese camino tan espinoso. Yo creo que fue un proceso que nace de la incomodidad, de sentir desde las primeras etapas de la vida que de alguna manera las mujeres las íbamos perdiendo, porque la calle no es para las mujeres, porque esto no es para las mujeres y muchas cosas no eran para las mujeres. Entonces, ese cuestionamiento, digamos, sin saber nada de derecho de género ni derechos humanos de las mujeres, digamos, en los principios de la carrera, se siente obviamente ese choque frente a inclusive los profesores, los compañeros. Y decía, pero ¿por qué nací perdiendo? O sea, sí, nací con menos fichas para jugar. Por eso es que este capítulo se llama Justicia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con tu sed de justicia, yo creo que desde niña lo tienes. Exacto. Como yo realmente cuando pienso en ti, pienso como en tu capacidad, en tu sentido de justicia y en tu determinación. Eso realmente a mí es lo que me ha inspirado de ti. Bueno, realmente entonces empieza todo el tema bueno, soy abogada, me gradué y empiezo a estudiar derechos humanos y de alguna manera encuentro respuesta
primero por los derechos humanos, encuentro respuesta a que realmente no está bien. Sí. Esa falta de equidad, esa desigualdad, esa discriminación solo por ser mujer no está bien. Pero también una vez empiezo a estudiar derecho penal, encuentro entonces las raíces de esa situación de desigualdad y encuentro también, como me dijo alguna vez un amigo, encuentro mi trinchera a través del derecho para trabajar por las mujeres. Porque pues trabajar en temas de género realmente requiere vocación de servicio, vocación de servicio, porque entonces ahora yo vengo a incomodar, ahora yo soy quien incomoda con la perspectiva de género en el derecho. E incomoda tanto que inclusive he tenido audiencias en las que me cortan la argumentación y el discurso porque hablo de género, y hay abogados que me han dicho que aún no aceptan. No trate de persuadir a la juez diciéndole que esto es una violencia de género. O sea, tienen la osadía de detenerme, siendo yo sujeto procesal y que me puedo pronunciar en temas de género. Y que podrías hacer tu argumentación basada en lo que tú quieras y en lo que tú consideres. Exacto. Entonces, precisamente, ahí me nace una inquietud. ¿Cuál ha sido el reto más significativo, lo más difícil para ti, precisamente de ser penalista en ese entorno tan masculinizado? ¿Cuál ha sido el reto y además cuál ha sido la gratificante? Para que de una vez veamos como las dos caras de la moneda, porque sin duda el camino ha tenido que ser espinoso. Sí, digamos que el tema del machismo y el orden patriarcal permea todos los escenarios, la justicia, la sociedad, inclusive las amistades. Ya digamos en el campo profesional son dos fenómenos. Uno, este micromachismo que tiende a explicarle a las mujeres como si tuviesen un retardo mental de cómo funcionan las cosas, y también esa condescendencia a veces, digamos en etapas más jóvenes de mi vida, trataban de no me ayudes, no soy débil, yo voy a poder con esto. Entonces, digamos que en escenarios laborales como mira, o sea, no soy frágil, no me ayudes, no soy una princesa, soy penalista. Y estudié lo mismo que tú, tengo las mismas capacidades, inclusive más, pero existe una tendencia de los varones, para referirme a la parte pues técnica biológica de explicar y sobreexplicar en esos escenarios, piensan que las mujeres no tenemos esa capacidad, pero ya luego pasa que nos volvemos como las brujas insoportables de la escena. Sí. Y entonces ya vienen una serie de estereotipos que van dirigidos a las mujeres que nos dedicamos a este tema de defender derechos de mujeres, y entonces van asociados inclusive con si eres solterona, si no tuviste hijos, si no tienes pareja, si no logras no sé qué, y soy casada, soy católica, no odio a los hombres. Como para valorizar. Exacto, entonces como que ella está herida por algo, ella no ha logrado algo. O sea, no tiene que ver con tu sed de justicia y tu sentido de justicia y de lo que está bien, sino que algo tienes que ella tiene, claro, y luego tratan como ese rechazo, como que estás exagerando, como que ves violencia de género en todo, etcétera. Sí, está en todo. Está en todo y la vivimos todo el tiempo, así sea en el supermercado, en un restaurante, en el espacio público, privado. Muchas veces cuando he dictado conferencias, de parte de las mismas mujeres que a veces. Claro, es que los enemigos no son los hombres, yo quiero aclarar, es ese orden patriarcal y ese machismo que coloca a las mujeres en una condición de subordinación y disminuidas frente a las potestades, a las capacidades que tienen los varones. Entonces, sí sucede, digamos, mucho que para el ejercicio profesional, entonces, no, ya esta mujer hablando de temas de violencia de género, digamos que existe cierto rechazo. Eso, digamos, en puntos de retos. Lo gratificante, no solo en la parte profesional, sino de la vida misma, porque yo me dedico a esto como un propósito de vida. O sea, tú encontraste tu misión de vida. Mi misión de vida y de servicio a través del derecho penal. Y he encontrado, primero, que nos salva a nosotras, todas las mujeres, la deconstrucción de los hombres.
y les ayuda a ellos, porque Claro. también ellos tienen unas cargas producto de ese imaginario Claro. colectivo de lo que debería ser la sociedad. Entonces he encontrado deconstrucción en mi familia, en mis amigos, en mi entorno, en colegas. Tengo colegas que admiro, si me está escuchando él sabe que es él, y ha tenido conmigo debates desde lo jurídico con tanto respeto, siendo él absolutamente brillante, pero que se ha preocupado él y digamos varios compañeros, pero puntualmente este colega que te digo, hemos tenido discusiones largas cuando yo estaba haciendo la tesis de por qué esto, o sea, cómo acomodamos el tema de género. Claro, tu trabajo ha logrado de construir el imaginario en tu entorno y eso ya es un súper logro. Y de verdad, cuando ellos hablan, ya pues obviamente esto hace muchos años, hablan con propiedad frente a temas de violencias basadas en género, me siento muy, muy satisfecha y siento que el trabajo pues sí tiene un fin. Y otra satisfacción tiene que ver con las mujeres con las que he trabajado, porque el miedo de ellas, solo ellas lo pueden entender. Cuando está el agresor frente a nosotras, él no es mi agresor. Yo no te tengo miedo no le tengo, pero ella le tiene miedo. Entonces, poder transmitir esa seguridad, esa confianza, poder también realizar ese cambio en su mentalidad, porque los ciclos de violencia no los detienen las autoridades, los detienen las mujeres. Ese es su agresor y la que tiene que oprimir el botón es ella. Es ella. Entonces, y de algún modo no sientes también que la sociedad empezará a no normalizar actitudes violentas. Claro, entonces de alguna manera, en principio, lo que yo veía antes de todo este camino era, bueno, nosotros somos del mismo pueblo, comentarios como en pelea de marido y mujer nadie se debe meter. ¿Cómo que no se van a meter si la puede matar? Pero es cultural. Y es cultural, aprovecho para contarles a los que nos ven que en la historia el derecho tiene una deuda con nosotros porque el Código Penal regulaba que el hombre asesinara a las mujeres cuando eran infieles. Y que en la norma estaba, pero eso tiene una razón y es que el honor varonil era un bien jurídico digno de tutela punitiva. Es decir, como tu propiedad privada, claro, el honor varonil. Tu honor. Y como esa mujer afrentó tu honor, tú tenías... La ley se encargaba de... Pero las mujeres no tenían honor. El honor era varonil. Y la infidelidad era un delito, el adulterio era un delito que cometían las mujeres. Sujeto calificado, no los hombres. Entonces, el hombre que descubría a su mujer siendo infiel la podía matar. O perdonarle la vida y tener otras mujeres en su casa. En compensación por toda la afrenta que ella le hizo. Exacto. Y Mati, sobre esa historia jurídica hemos construido la percepción de lo que es ser mujer históricamente. Bueno, aprovechamos para decirles que por favor no nos dejen de seguir en redes sociales. Si este capítulo y todos los demás les han parecido tan interesantes, por favor síganos en redes sociales, siempre es arriba o abajo, @extraordinarias el podcast, y también pueden seguir a Kate para que aprendan mucho más sobre equidad de género y terminen siendo así modificadas. Sientes que tu trabajo hace la diferencia. Correcto, sí, digamos que al ser una misión de vida, un propósito de vida, porque además tiene mucho que ver con proyectos de vida de las mujeres que se ven afectados a través de ese machismo y de esa agresión cotidiana. Entonces ayuda claramente, te decía hace un momento, el hecho de obtener justicia, el hecho de obtener decisiones por parte de los jueces de la República, género sensitiva, como lo llamamos nosotros. Primero, género sensitiva es que miden el caso con la gafa del tema de género. Con el enfoque, exacto. El movimiento feminista en principio hablaba que a través del derecho penal se podía resignificar o se podía contar una verdad que merecía ser contada, y es precisamente cómo esa violencia de género afecta en distintos sectores, en distintas
de distinta forma la vida de las mujeres, su proyecto de vida, etc. Sí, el entorno, lo que nos explicaba un poco, que no solo es a la mujer, sino el entorno, a sus hijos, a su familia. Exacto. Entonces, digamos, sin ánimo de ser tan técnica, el hecho de que se hayan creado tipos autónomos como el feminicidio permite socialmente mostrar y contar esa verdad, y es que las mujeres las asesinan por razones distintas que a los hombres, y esa razón es la discriminación y el machismo. Aunque mueran más hombres que mujeres, pero es que te estamos diciendo, oye, están matando mujeres. Pero la razón es distinta, la razón es distinta. Lo mismo sucede en otros delitos, digamos, como la violencia sexual o la violencia intrafamiliar, que tienen ese factor de discriminación. Entonces, cuando en un delito, en una investigación, en un juicio, sale una decisión, no se trata de cuántos años de cárcel, sí, se trata realmente de visibilizar una realidad que viven las mujeres en el ámbito público, en el ámbito privado, independientemente del nivel social que tengan, del nivel sociocultural, están viviendo violencias en todos los escenarios y que, claro, se traducen en delitos que se encuentran tipificados en la norma, pero que además a través de la justicia las mujeres logran resolver muchas veces esos ciclos de violencia cuando se adelantan los procedimientos con esa perspectiva de género. Sí, porque también sabes que me permitiste ver tú que finalmente la violencia de género además no tiene sectores, no tiene edades, no tiene estratos, nos afecta a todas. Y digamos que cuando se logran sancionar casos o cuando se logra ejemplarizar con casos, obliga a la sociedad a ver la violencia de género distinta, como a decir, oye, mira, está pasando esto, y nos obliga a repensarnos como sociedad. Yo siempre he creído que eres una privilegiada de poder trabajar en lo que amas, ¿cierto? Y poder con tu trabajo no solo volverlo un propósito de vida, sino contribuir a construir una sociedad mejor para las mujeres, más segura. Seguro hay muchas niñas que te van a ver, o hay muchas niñas por ahí que quieren ser como tú, que es un referente, yo quiero ser penalista, y se van a encontrar, y seguramente con enfoque de género, y se van a encontrar con muchas de las barreras y con muchos de los retos que tú has tenido que asumir y enfrentar. ¿Qué le dirías tú a esas niñas? Bueno, primero que es un camino largo, espinoso, pero que tiene mucho que ver con una transformación primero de cada una de ellas como persona, porque nosotros al ser criadas también en escenarios de machismo, de patriarcado, también hemos tenido que desprendernos de muchas cosas. El machismo habita en las mujeres, inclusive sí, en nosotras mismas. Sí, claro. Yo de hecho hay actitudes machistas que me toca cuestionar. Es como, ven acá, o sea, ¿yo por qué respondo esto? Y eso es lo primero, digamos, como ir soltando de alguna manera todos esos estereotipos o esos patrones socioculturales que nos ubican a las mujeres en esa posición de subordinación, para entonces sí creernos que somos capaces de enfrentar de tú a tú un proceso, una investigación o bueno, cualquiera que sea el escenario dentro del derecho penal que ellas deseen ubicarse. Y ya luego, digamos, más allá, digamos, de la capacitación, es entender que esto es una lucha diaria y que no todo el mundo te está entendiendo y no te puedes cansar. Y lo que uno pensaría es que todo el mundo te reconozca, que chévere, quieres ser penalista con enfoque de género para contribuir, no te vas a encontrar gente que te... y que rechaza, digamos, rechaza con estereotipos, rechaza con discriminación. Entonces uno tiene que ir más o menos preparado adicionalmente, porque ningún varón que ejerce el derecho penal va pendiente de que lo van a discriminar. No, y tus colegas, yo he conocido casos donde tus mismos colegas son quienes te hacen bullying, quienes te total, dicen, sí, total, ellos saben quiénes son. Ellos saben que yo también les envío un saludo, pero así como te decía hace un momento, tengo colegas con los que he hablado de temas de género y les gusta y me han invitado a sus firmas, a que les dicte charlas y me han acogido, de verdad vivo eternamente agradecida porque esa sintonía frente a los temas de género construye, claro, construye para el derecho, pero también he tenido colegas que a manera de broma, como que es la exageración
pero también desafortunadamente, Moni, lo tengo que decir, tanto colegas como conocidos, en algún momento de la vida, porque la violencia de género nos toca a todos, finalmente terminan llamándome, tengo esta situación. Con un pariente o con una amiga, con con una pariente, porque no tiene distinción de estrato social, de nada. O sea, la violencia de género es un flagelo que nos está afectando a todas las mujeres, y digo nos está afectando porque inclusive a mí como mujer profesional, ejerciendo el derecho penal, también me afecta la cuando un violencia de género. colega hace risas o hace bullying sobre tu trabajo, eso es una forma de ejercer violencia. Exacto. Cuando en un proceso un juez o la contraparte te dice que no utilices argumentos que tienen que ver con el enfoque de género. Exacto, y digamos hay situaciones que se conocen a nivel social, no sé, una noticia, lo que sea, entonces se trata como de invalidar o minimizar lo que una mujer pueda estar exponiendo como una violencia de género. Sí. Esa invalidación es volverla a violentar. Y cuando son colegas, digamos, de pronto podemos dar la discusión dentro de lo jurídico. Entonces, cuando ya me pongo muy jurídica, entonces me dicen, era molestando. Era molestando. Tranquila. Mira, yo sé, tranquila. Y mira que la crianza machista, sobre todo en todo el mundo, en todo el país, pero hay zonas como las nuestras en las que estamos más enfrentadas a eso. De hecho, a mí me pasa, yo te decía, yo me reconozco con acciones, con pensamientos, con expresiones machistas. Y tengo que tener un poco de consideración conmigo porque recuerdo de dónde vengo. Y nosotras tenemos una historia juntas que yo no sé si te pasó a ti o a mí. ¿Te acuerdas el señor, fue a ti o a mí, que nosotros vimos que el señor, que incluso creo que era extranjero argentino, recogía al hijo todos los días, o era el que llevaba, o te pasó a ti o a mí, y nosotras nos hablamos del tema porque nos impactó, que el hombre era el que iba a llevar al niño a la ruta y el que lo recogía y el que caminaba con el niño. Y yo fui la que dije, este tipo es un vago que no hace nada. Mira cómo la construcción de los imaginarios sobre los roles, y sencillamente me acuerdo que la longitud me dice, no, para mí puede ser un padre presente, o de pronto sencillamente el tipo decidió estar en la casa y la mujer decidió trabajar. Y eso a mí, yo siempre recuerdo ese escenario, porque eso me cuestionó, esa historia, porque me cuestioné mucho sobre lo que uno espera de los roles. Claro, y yo siendo mujer que esperaría tener en mi vida un padre presente, un marido que sea un padre presente, yo cuestionando a un hombre que está siendo presente en la vida de su hijo. O sea, ¿quién me dijo a mí, en qué momento me dijeron que el hombre no se podía quedar en la casa, asumir los roles del hogar e ir llevar a sus hijos y recogerlos en la ruta? ¿Quién me dijo a mí que eso necesariamente tenía que hacerlo una mujer? Exacto, esos son patrones socioculturales que, bueno, eso sería ya tema como de otro podcast completo, aquí podríamos demorar, pero tiene que ver con las nuevas masculinidades, que bienvenidas. Y afortunadamente, porque lo que te decía al principio, y es que los hombres cargar con ese rol patriarcal, con esos estereotipos de género marcados, también han asumido, obviamente en menor medida, pero también han asumido cierta violencia y cierto reproche social por no ser de verdad como se espera. Y por eso yo le digo a mis amigos que quienes deberían ser más feministas son los hombres, porque realmente, como tú nos decías al principio de esta charla, los hombres han tenido que también cargar con toda esa construcción errada que hay sobre lo que es ser hombre y ser mujer, porque les toca ser fuerte, porque no protectores, proveedores, de alguna manera agresivos, maltratadores, inclusive el maltrato y la violencia. Hay digamos, un corto que es español, tiene ya más de 15 años, se llama El orden de las cosas. Sería interesante que lo recomiendo por aquí. El orden de las cosas, y es realmente como tiene mucha simbología. Yo dicto clase y siempre se los coloco a mis alumnos porque tiene ese corto mucha simbología de cómo ser un maltratador es parte de la herencia familiar. Y en ese corto muestran inclusive cómo se hace viejo el agresor. Bueno, al final mirarán qué entienden que pasó con ella. Yo tengo una conclusión muy dolorosa y creo que ella muere,
pero no se dice exactamente qué pasa, ¿Qué pasa? porque es muy simbólico. Además podría ser, también podría ser cualquier, O que ella cualquier tipo escapa, de violencia, o que ella se vaya. o que ella se vaya, pero ella queda, si lo miran en todo el corto, ella queda siempre con la misma fisonomía de joven. Y de alguna manera la mujer violentada, su vida se detiene en ese ciclo de violencia. Y el hombre cumple sus proyectos y el hombre crece y va, y la mujer está como la lavadora, como les digo yo a las víctimas que tengo o que represento o que llevo sus casos, están como la lavadora en el ciclo. Sí. Digo, tú paras tu ciclo de violencia y estamos aquí quienes te vamos a apoyar. Y además una sociedad que le dice, pero si sos una bobada, si el tipo te está violentando, sencillamente déjalo y ya. O sea, eso es tan simple. O sea, entender cómo funciona el imaginario de alguien que ha sido víctima de violencia, que en muchos casos incluso desde niños o desde jóvenes es complejo. Bueno, podríamos amanecer como siempre. Nosotras nunca terminamos nuestras charlas, nosotras siempre tenemos múltiples temas en la misma charla. Agradezco que hayas estado aquí, agradezco que hagas parte de mi vida. Parte del propósito de Extraordinarias era homenajear a esas mujeres que han estado conmigo siempre en la noche oscura y que han hecho parte de mi vida. Y como te dije, yo no sería Mónica si tú no te hubieras cruzado en mi vida, porque mucha parte de lo que yo soy lo he aprendido de ti. Espero que sigan conectadas a Extraordinarias, mujeres reales con historias extraordinarias, que esto haya sido ganador tanto para ustedes como lo ha sido para nosotras, que logren construir amigas que las inspiren y que las ayuden a construirse como Katia a mí. Gracias. Y nos seguimos viendo en los próximos capítulos. Síganos en redes sociales, que vuelvo y les digo, por aquí las ponen en algún lugar que yo nunca he entendido cuál es. Y nos vemos en los capítulos que siguen y espero que disfruten el primer capítulo de esta segunda temporada. Y a ti, gracias. Gracias, Moni, gracias a todos y esperamos seguirnos viendo para hablar de estos temas tan interesantes. Sí.